Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, seamos sinceros, a veces roza la magia negra. Totalmente, sí. O sea, o al menos es lo que parece cada vez que tocamos la pantalla de un teléfono móvil, ¿verdad? Vemos los iconos brillantes, deslizamos el dedo y ¡pam! Ocurren cosas instantáneas. Es casi un milagro cotidiano. Exacto. Pero detrás de ese cristal hay una arquitectura completamente invisible, unos cimientos lógicos y matemáticos brutales que deciden básicamente si una aplicación domina el mundo por su rapidez o si colapsa miserablemente bajo su propio peso en el primer día de uso. Y lo más curioso de todo esto es que damos esos cimientos por sentados. Quiero decir, cuando pensamos en un rascacielos, pues entendemos que hay vigas de acero, ¿no? Hormigón sosteniendo los cristales. Claro, es física básica. Eso es. Si el edificio es más alto, los cimientos tienen que ser más profundos. Pero en el mundo del software, como no podemos tocar esa estructura física, a menudo ignoramos los inmensos malabarismos de tiempo y de memoria que ocurren en fracciones de milisegundo. Y fíjate, esa es precisamente nuestra misión hoy en este análisis a fondo. Vamos a desmitificar esa lógica subyacente. Me parece un objetivo fantástico. Tenemos sobre la mesa documentos académicos fascinantes del INAOE, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia. Y también un tratado integral enorme sobre arquitecturas de memoria y complejidad algorítmica. Madre mía, un material denso. Denso. Sí, pero el objetivo es traducir toda esta jerga de las ciencias computacionales en modelos mentales súper claros. Yo estoy convencido de que, al terminar, la forma de ver cualquier dispositivo electrónico que usemos a diario va a cambiar por completo. Pues, a ver, para empezar este viaje no podemos mirar cables o microchips directamente. Tenemos que empezar casi con un concepto, diría yo, filosófico. A ver, cuenta. Antes de que un ordenador, que al fin y al cabo es una roca electrificada que solo entiende ceros y unos, pueda procesar el caos del mundo real, los humanos tenemos que traducirle ese mundo. Y eso se hace mediante la abstracción. Vale. Vamos a desglosar esto un poco. Porque, claro, en la vida diaria, abstraer suena a, no sé, a divagar o hablar de arte moderno abstracto. Sí, a pintar cuadros raros. Eso es. Pero leyendo los documentos de la Carlos III, en ingeniería de software, la abstracción parece ser más bien un bisturí de altísima precisión. Qué buena analogía. Consiste en separar las propiedades verdaderamente esenciales de un objeto y, literalmente, amputar sin piedad todos los detalles que son irrelevantes para un problema específico. Es que es un mecanismo de supervivencia cognitiva pura y dura. Piensa que si intentamos modelar informáticamente a un ser humano con todas y cada una de sus características moleculares, psicológicas, históricas... El ordenador explota. Literalmente. Cualquier procesador moderno se derretería por exceso de información. Así que aplicamos ese bisturí. Por ejemplo, imaginemos que estamos diseñando el software de gestión para una universidad. Vale. Abstraemos a la persona bajo el concepto de estudiante. ¿Qué nos importa guardar realmente? Pues la nota de acceso, el número de matrícula, la lista de asignaturas y poco más. Exacto. Y a la universidad le da exactamente igual, no sé, el historial médico de ese estudiante o si tiene alergia al polen. Es ruido, claro. Pero, y aquí viene lo interesante, cambiemos el contexto al software de un hospital. Ostras, claro. Esa misma persona, física, de carne y hueso, ahora se abstrae como paciente. De repente, la nota de matemáticas de la que hablábamos es ruido de fondo que no sirve para absolutamente nada. Sí, no te salva la vida saber cálculo. Para nada. Pero la altura, el peso y esa alergia al polen que ignoramos antes son datos críticos que pueden salvar una vida. O sea, abstraer es enfocarse en el qué y silenciar todo lo demás. Y esto, fíjate, nos lleva de cabeza a un concepto clave que las fuentes mencionan todo el rato. El tipo abstracto de datos, o el famoso TAD. El TAD, el terror de los estudiantes de primer año. Ya te digo. El texto lo define como un modelo matemático con una colección de operaciones. O sea, no es código, no es el programa en sí, es como una promesa, un contrato. Para entenderlo bien, hay que pensar en el número complejo en matemáticas. Vale. Se define por tener una parte real y una imaginaria, y por unas reglas súper estrictas sobre cómo se pueden sumar o multiplicar. Eso es un TAD. Te dice qué información hay y qué puedes hacer con ella. Ajá. Y aquí es donde la informática hace una división que a mí me parece brillante. Separa el TAD, que es el qué, de la estructura de datos, que es el cómo. Me encanta.
En lenguajes modernos, el TAD suele ser lo que llamamos una interfaz y la estructura de datos es la maquinaria interna real que cumple las promesas de esa interfaz. Me encanta esa división. Yo lo leía y pensaba en un coche. El TAD sería, a ver si te parece bien la analogía, el volante, los pedales y la palanca de cambios. Sí, la interfaz pura. Eso es lo que usamos. Sabemos que si pisamos el pedal del centro, el coche frena. No hay más. Sin embargo, la estructura de datos sería el motor real y los frenos de disco que están ocultos bajo el chasis. Claro, el cómo funciona. Exacto. Es cómo funciona físicamente la fricción y la combustión para detener el vehículo en la realidad. Lo que hace que esto sea tan potente es que esta separación tan estricta permite a los programadores cambiar completamente el motor interno para hacerlo más eficiente, sin que el resto del sistema se entere siquiera. ¡Qué locura! Piensa en tu analogía. Puedes quitar un motor de gasolina y poner uno eléctrico. Mientras los pedales sigan donde están y responden igual, el conductor no tiene que volver a sacarse el carné de conducir. Es verdad, no cambia nada para el usuario. En software esto significa que podemos cambiar una base de datos lentísima por una ultra rápida, sin romper toda la aplicación. Es el triunfo absoluto de la modularidad. Vale. Entonces tenemos los planos, tenemos el volante y hemos definido nuestros objetos abstractos. Pero claro, toda esta teoría necesita aterrizar en el mundo físico tarde o temprano. Totalmente. Necesita una casa dentro de la memoria RAM del ordenador. Y leyendo el tratado, aquí es donde surge de verdad el primer gran dolor de cabeza arquitectónico. El dilema del espacio, sí. Tenemos una batalla brutal. O reservamos espacio fijo por adelantado, o intentamos ser flexibles sobre la marcha. Es una batalla clásica entre rigidez y adaptabilidad, y surge porque, nos guste o no, la memoria de un ordenador es limitada. El primer enfoque son las estructuras estáticas. Y el rey indiscutible aquí, el clásico, es el array o vector. El famoso array. Con un array, el tamaño se define de forma inamovible antes de que el programa empiece siquiera a funcionar. O sea, para que nos hagamos una idea, si necesitamos espacio para guardar 100 temperaturas, le decimos al ordenador, bloqueame un espacio contiguo exactamente para 100 números. Ni uno más ni uno menos. Eso es. Y las ventajas de esto son una barbaridad. Como todos los datos están pegados uno al lado del otro, como si fueran casas en una misma calle, encontrar la casa número 50 es instantáneo, mediante una fórmula matemática súper simple. En términos de velocidad, es un acceso ultra rápido. Y hay un beneficio enorme a nivel de hardware. Y esto es algo que justifica por qué los arrays siguen siendo tan relevantes hoy en día. Hablamos de la localidad espacial. Explícanos eso de la localidad espacial. A ver, la CPU, el cerebro del ordenador, es muchísimo más rápida que la memoria principal, que la RAM. Si la CPU tuviera que esperar a la memoria para pedir cada número uno por uno, se pasaría la vida aburrida esperando sin hacer nada. Claro, un cuello de botella. Entonces, cuando necesita leer un dato de un array, hace trampa. Como sabe que los datos están contiguos, asume que es muy probable que necesites los siguientes vecinos enseguida. Así que coge un bloque gigantesco de la memoria lenta de golpe y lo copia en su memoria caché interna, que es hiperrápida. ¡Ostras! Trabajar con arrays hace que el procesador literalmente vuele, porque tiene los datos listos antes de pedirlos. Ya. Pero espera. Frena un momento, yo entiendo que vuelan, pero la inflexibilidad de esto me parece un problema enorme en la vida real. Es su talón de Aquiles, sin duda. Claro, imaginemos que pedimos espacio para 1000 usuarios. El bloque de memoria se bloquea, se reserva entero, y luego resulta que nuestra aplicación es un fracaso absoluto y solo tenemos 5 usuarios. Un clásico en las startups. Totalmente. Hemos desperdiciado 995 espacios de memoria que nadie más puede usar. Es un desperdicio enorme, sí. Y al revés, ¿qué pasa si la aplicación se vuelve superviral? Llenamos los 1000 espacios de golpe y llega el usuario 1001. Por lo que leo en las fuentes, no puedes simplemente estirar el array, ¿verdad? No, qué va, no puedes hacer eso directamente. Los vecinos de al lado en la memoria física probablemente ya están ocupados por el navegador web o por otro programa. Claro. Si llega el usuario 1001, el ordenador tiene que ir a buscar un solar vacío muchísimo más grande, construir un array nuevo para 2000 personas y mudar a los primeros 1000 uno por uno a la nueva ubicación. Madre mía, qué trabajo. Es una operación costosísima en tiempo, aunque claro, hay excepciones. Para sistemas de aviónica o equipos médicos, las fuentes señalan que esta rigidez es exactamente lo que buscas. Ah, entiendo. Previsibilidad.
Claro, en medio del vuelo de un avión de pasajeros no quieres sorpresas ni mudanzas de memoria en pleno aire. Necesitas previsibilidad absoluta y garantizar que el espacio ya estaba ahí desde antes de despegar. Ya, tiene todo el sentido. Pero claro, para el 99% de las aplicaciones normales que no controlan aviones, esta rigidez duele muchísimo. Así que pasamos al otro gran extremo, las estructuras dinámicas. El caos controlado. Eso es. Aquí el tamaño no se fija al principio. Van creando espacios sobre la marcha, literal, dato a dato. Si entra un usuario, se crea una pequeña cajita en la memoria. Entra otro, otra cajita. Cero espacio desperdiciado. Estas son las famosísimas listas enlazadas, que están basadas en nodos. Y aquí, mira, es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Porque yo leía esto y pensaba, si estas listas dinámicas no desperdician espacio y encima se adaptan perfectamente, ¿por qué no usarlas absolutamente siempre? Parece la solución mágica frente al array estático. Ay, ojalá fuera tan sencillo. Pero claro, el texto revela un coste oculto tremendo. Y aquí quiero volver a la analogía de las casas o el espacio contiguo. Vamos a imaginar un cine enorme. Vale, me gusta. El array estático es como reservar una fila entera de butacas por adelantado. Tú entras, miras la fila, y aunque sobren asientos vacíos, sabes dónde está todo tu grupo al instante. Los tienes a todos controlados. Exacto. Pero la estructura dinámica es como dejar que tus amigos entren al cine cuando quieran, poco a poco, y se sienten en cualquier butaca vacía que encuentren esparcida por toda la inmensa sala a oscuras. ¡Qué pesadilla! Ahorras dinero porque pagas solo la butaca que usas. Pero, amigo, si quieres darles un mensaje a todos en orden, te vas a tirar media película caminando por los pasillos buscándolos uno a uno en la oscuridad. Es una analogía, te digo, perfecta para el infierno que sufre la CPU en ese momento. Al estar los nodos tan dispersos por diferentes rincones de la memoria, destruyen por completo esa maravillosa localidad espacial de la que hablábamos antes. Adiós a la trampa de la caché. Exacto. La CPU busca el siguiente nodo de la lista en su caché ultra rápida, no lo encuentra y sufre lo que se llama un fallo de caché, o cache miss en inglés. Se queda literalmente congelada, parada, esperando a que la lenta memoria RAM le traiga el dato desde la otra punta del ordenador. ¿Y eso mata el rendimiento? Lo hunde. Y ojo, hay otro peligro crítico aquí. Para entender esto, tenemos que hablar un momento del heap y el stack. Cierto, el montículo y la pila. El sistema operativo divide la memoria. El stack, o pila, es muy ordenado. Gestiona automáticamente las variables temporales de las funciones. Las apila, hace el trabajo y cuando termina, las desapila y limpia todo solo. Súper limpio. Pero los amigos dispersos de nuestro cine, los nodos dinámicos, esos viven en el heap, que es un área inmensa y caótica, donde pides memoria a voluntad. Y el problema es que, a diferencia del stack, en muchos lenguajes de programación tradicionales, el heap no se limpia solo. ¡Uy, peligro! Mucho. Si reservas un trozo de memoria ahí para un nodo, el ordenador confía ciegamente en que tú le avisarás cuando termines de usarlo para liberarlo. Si al programador se le olvida, ese espacio se queda ocupado permanentemente por un fantasma. Una fuga de memoria. El infame memory leak. Pasan las horas, estas pequeñas fugas se van acumulando sin darte cuenta, el cine se va llenando de butacas aparentemente ocupadas por fantasmas y eventualmente el sistema se queda sin memoria libre y se cuelga por completo. Pantallazo y fin. Madre mía, la responsabilidad que tiene quien programa. Vale, pero volvamos al problema logístico del cine. Tenemos a 100 amigos repartidos aleatoriamente por los asientos del inmenso cine del heap. Para poder darles el mensaje en orden, el primer amigo tiene que saber exactamente en qué butaca está sentado el segundo, ¿no? Y el segundo la del tercero, eso es. Necesitamos una forma de compartir ubicaciones precisas. Básicamente, necesitamos un mapa. Y esos mapas, en el fascinante mundo del software, se construyen con lo que llamamos punteros. La palabra maldita. Sí, es un concepto que infunde auténtico terror a muchos estudiantes de informática en su primer año. Pero su lógica es de verdad aplastante. Un puntero no guarda un dato real, no guarda un nombre de usuario, ni una temperatura, ni un color. Guarda exclusivamente la dirección física donde vive ese dato en la memoria. ¿Es verdad? Los documentos de la Universidad Politécnica de Valencia explican los operadores para manejar esto sin entrar en código supertécnico. Básicamente, un puntero te da dos superpoderes.
A ver, esos superpoderes. El primero es poder preguntar, oye, ¿dónde vives físicamente en la memoria? Le preguntas a una variable y te devuelve sus coordenadas exactas, su dirección. Ajá, el operador de dirección. Y el segundo superpoder, una vez que ya tienes esas coordenadas en tu poder, es poder abrir la puerta de esa dirección y modificar lo que hay dentro directamente desde la distancia, sin tener que mover o copiar el dato a tu ubicación. Y esto que describes posibilita una de las optimizaciones más impresionantes en la programación. Hablo de la diferencia entre el paso por valor y el paso por referencia a la hora de comunicar distintas partes de un programa complejo. El ejemplo médico que dan las fuentes lo ilustra de maravilla. Fíjate, imaginemos que un programa tiene que calcular la media de 10.000 tomas de presión arterial, y todo eso está guardado en un archivo gigantesco. Un archivo muy pesado, claro. Sí, si hacemos un paso por valor normal, la función matemática que calcula la media nos exige que le hagamos una copia exacta y completa de los 10.000 registros para ella sola. ¡Qué barbaridad! Es como hacer una fotocopia enorme de un libro de 1000 páginas solo para que alguien compruebe una palabra. Colapsas la memoria y pierdes un tiempo precioso copiando. Totalmente ineficiente. Pero si hacemos un paso por referencia usando uno de estos punteros, simplemente le pasamos a la función las coordenadas. Le decimos, mira, el archivo único y original está en la caja fuerte número 5 de la memoria. Ve tú allí y léelo directamente. Es que el ahorro de recursos de RAM y de CPU es abismal. Además, permite que esa función no solo lea, sino que, si es necesario, pueda modificar el archivo original dentro de su misma caja fuerte. Todo centralizado. Dominar estos punteros es precisamente lo que permite a sistemas operativos enteros o a motores gráficos de videojuegos comunicarse directamente con el hardware a una velocidad de vértigo. Es estar trabajando casi en código máquina puro. Pero claro, tener el poder absoluto de modificar la memoria física directamente exige una cautela extrema. ¿Qué pasa si uno de estos punteros se equivoca de coordenadas? Ah, el temido puntero rebelde. Es el caos absoluto. Cuéntame qué pasa. Pues mira, un puntero no inicializado, por ejemplo, que apunta a un lugar aleatorio de la memoria porque contiene basura que había antes ahí. Si usas ese puntero para, como tú decías, abrir la puerta y cambiar algo, podrías estar sobreescribiendo accidentalmente una contraseña del usuario. Ostras. O peor, el núcleo del propio sistema operativo, o provocando lo que se llama un desbordamiento de buffer. Básicamente, corrompes todo el sistema informático de un plumazo y dejas la puerta abierta a hackers. Tela. Por eso en las fuentes mencionan el uso de punteros nulos, ¿no? Que intencionadamente se configuran para que apunten a la nada como medida de seguridad para evitar estas catástrofes. Eso es un mecanismo de defensa vital. Vale, entonces hagamos recuento. Tenemos la memoria dividida y tenemos estos poderosos mapas del tesoro llamados punteros para conectar los datos que están dispersos. Pero los programadores no empiezan de cero a inventar la rueda cada vez. Utilizan estructuras abstractas ya estandarizadas para dar orden a este caos. Sí, herramientas que ya sabemos que funcionan. Aquí es donde entramos en el terreno de las pilas, colas y árboles. Empezando por lo más cotidiano, las estructuras lineales. Vale. La primera gran estructura estandarizada y súper útil es la pila, conocida en el mundo anglosajón como stack. Opera bajo una filosofía muy clara. LIFO, last in, first out. O sea, el último elemento en entrar es obligatoriamente el primero en salir. Ajá. Solo puedes interactuar con el elemento que está en la cima. Pones un dato encima de todo o quitas el que está encima de todo. No hay acceso al medio. Como una pila de platos en la cocina para fregar. No vas a tirar del plato que está en el fondo del todo porque rompes la vajilla entera. Exacto, una analogía perfecta. Y fíjate que esta lógica gobierna cosas que usamos a diario sin darnos cuenta. El famoso botón de deshacer, el control Z de cualquier editor de texto o de Photoshop, es una pila, de manual. Completamente. Escribes una palabra, y esa acción se pone en la cima de la pila. Luego cambias la fuente a negrita, pues esa acción va a la cima. Cuando pulsas deshacer, el sistema simplemente saca y elimina la última acción que quedó arriba del todo en la pila. Y por otro lado, como contraparte, tenemos la cola o queue. Su filosofía es justamente la opuesta, es FIFO, first in, first out. El primero en llegar es el primero en salir. Entras por un lado de la estructura y sales por el otro en un estricto orden. Como cualquier cola de la caja del supermercado. Eso es. En un ordenador, las colas son de verdad vitales. Cuando mandas 20 documentos a la impresora de la oficina, no se imprimen a la vez, entran en una cola. Y el sistema operativo mismo
pone a los programas en cola para usar los recursos del procesador central. Es fascinante ver cómo algo tan abstracto y técnico tiene raíces tan humanas. Y esto, si lo pensamos, tiene implicaciones éticas y de diseño de producto brutales. ¿Por qué lo dices? Porque elegir entre usar una pila y una cola cambia por completo la equidad del sistema. Una cola es justa, premia a paciencia y el orden de llegada. El documento que lleva más tiempo esperando es atendido el primero. Es lo más lógico, ¿no? Claro, pero, sin embargo, una pila ignora olímpicamente a los del fondo. Premia la inmediatez. Es como un escritorio desordenado. El último papel que echas encima del montón es el primero que coges al día siguiente, mientras que la factura importante de hace un mes se pudre en el fondo de la mesa. ¡Qué gran reflexión! Y por eso mismo, diseñar la estructura incorrecta arruina la experiencia del usuario. Si un programador usa una pila para gestionar tareas de impresión, un pobre usuario que mandó un documento gigante podría quedarse eternamente bloqueado en el fondo de la pila si los demás compañeros de oficina no paran de mandar impresiones nuevas que caen arriba. Un desastre de oficina. Pero claro, el mundo real no es solo líneas rectas, pilas de platos y colas de supermercado. A veces la información es jerárquica. Y mucho más compleja. Y aquí es donde las fuentes del INAOE introducen las estructuras jerárquicas, concretamente los árboles. Estos rompen la línea recta. Comienzan con un nodo principal llamado raíz, arriba del todo, como un árbol invertido, y se van ramificando hacia abajo en subárboles hasta llegar a los nodos que no tienen hijos, que, siguiendo la metáfora, se llaman hojas. La joya de la corona en este tema es el árbol binario, donde cada nodo se divide como máximo en dos caminos, izquierda y derecha. Leer un array de los que hablamos antes es fácil, vas del principio al final en línea recta. Pero recorrer un árbol, eso requiere estrategia. No puedes simplemente leerlo del tirón. Claro que no. Tienes métodos de recorrido muy específicos, como el preorden, donde visitas primero la raíz y luego vas bajando por las ramas. O el postorden, donde empiezas limpiando primero desde las hojas más profundas hacia arriba. Qué curioso el postorden. Es vital, porque es la forma más segura de borrar un árbol entero de la memoria desde abajo sin dejar ramas huérfanas o provocar esas temidas fugas de memoria, los memory leaks de los que hablábamos. Pero a mí el recorrido en inorden me pareció pura magia matemática. Es muy elegante, sí. Primero vas a la rama izquierda, luego subes a la raíz, luego bajas a la derecha. Y si haces esto en un árbol de búsqueda binario que esté bien organizado, de repente el algoritmo te devuelve todos los datos perfectamente ordenados alfabéticamente, de la A a la Z, casi por arte de magia. No es magia, es pura lógica matemática. Sí, pero parece magia. Y aquí es donde quiero recalcar algo para que entendamos por qué los árboles son tan importantes a nivel global. Imaginemos que tenemos una base de datos con 1 billón de usuarios de una red social. Un volumen brutal. Brutal. Si fuera una lista lineal y buscas a un tal Zack, quizá tendrías que comprobar 1 billón de nombres, uno a uno, hasta llegar a la Z. Te mueres de viejo. El servidor se colapsa. Pero si organizas ese billón de nombres en un árbol binario que esté equilibrado, fíjate en esto, en el primer paso hacia la derecha descartas a 500 millones de golpe. La mitad fuera. En el segundo paso descartas a otros 250 millones. Y puedes encontrar a cualquier usuario entre 1 billón de registros en apenas 30 pasos de nada. Ese es el superpoder invisible que hace que Internet no colapse cada vez que usamos un buscador. Es un salto de eficiencia, de verdad, demencial. Pero claro, tenemos que recordar que esas estructuras maravillosas, los árboles, solo almacenan la información. Son como estanterías. Alguien tiene que caminar por ese árbol, dividir esos billones de registros y hacer el trabajo pesado de buscar. Ahí entran los algoritmos. Exacto, los motores que mueven los datos. Y para resolver problemas inmensos, como buscar en árboles gigantescos, los informáticos recurren a menudo a una técnica que resulta alucinante: la recursividad. La famosa recursividad. Es decir, una función que se invoca a sí misma para resolver un trocito un poco más pequeño del mismo problema, una y otra vez. Y para que no se cree un bucle infinito que queme el ordenador por dentro, la recursividad necesita un caso base para frenar en algún momento, y un paso recursivo para ir acercándose poco a poco a ese freno. Pero, leyendo todo esto, me llamó muchísimo la atención la advertencia tan seria del texto sobre la función de Ackermann.
Ah, la función de Ackermann. Dicen que es el caso extremo del peligro de la recursividad. Y tanto que lo es. Es súper famosa en las ciencias computacionales. Es un ejemplo teórico de recursión anidada, donde la propia función se llama a sí misma dentro de sus propios parámetros. Es como un espejo frente a otro espejo. Un abismo. Literal. Crece tan salvajemente rápido que rompe por completo nuestra intuición matemática de lo que es un crecimiento exponencial. Fíjate que si le metes números diminutos, para empezar, como el 4 y el 2, la función empieza a invocarse a sí misma tantas millones de veces que genera un resultado de miles de dígitos. Madre mía, ¿con un 4 y un 2? Y mientras hace eso, devora toda la memoria del stack del ordenador en un instante, creando un auténtico agujero negro computacional. Demuestra perfectamente que la recursión es muy elegante en un papel, matemáticamente hablando, pero es violentamente exigente con la memoria física del hardware. Pero aún así bien controlada es la base del paradigma fundamental de divide y vencerás. Sí, bien usada es clave. Estrategias como los algoritmos de ordenación Merge Sort o Quicksort cogen un problema mastodóntico, lo parten por la mitad de forma recursiva, hasta que quedan piezas diminutas y manejables, las ordenan súper rápido y las vuelven a fusionar a una velocidad increíble. ¿Y cómo medimos qué tan rápido es realmente ese increíble? Pues necesitamos una regla, ¿no? Con el estándar de oro del análisis algorítmico, la notación Big O o complejidad asintótica. La notación Big O es la forma en la que los ingenieros evalúan un algoritmo independientemente de si se está ejecutando en un móvil viejo y lento o en un superordenador de la NASA. Mide la curva matemática del peor escenario posible a medida que la cantidad de datos, que en matemáticas llamamos n, crece hacia el infinito. Las fuentes detallan los distintos números y son fascinantes. Tenemos el O de 1, que es tiempo constante. Esto es el paraíso absoluto para un programador. Ojalá todo fuera O de 1. Ya ves. Tardas exactamente lo mismo en buscar algo en 10 elementos que en 10 millones, como cuando usas el índice directo de un array estático. Luego está el crecimiento logarítmico, que es esa maravilla del árbol binario que te corta el problema por la mitad, en cada paso. 30 pasos para 1.000.000. Una maravilla. Después, el crecimiento lineal, o de n, donde el tiempo sube de forma directamente proporcional. Si hay el doble de datos, tardas el doble de tiempo. Nada de sorpresas. Y luego en la zona roja de peligro, el crecimiento cuadrático, el O de n al cuadrado. Típico de usar bucles dentro de bucles de forma bastante torpe, donde procesar 100 datos te cuesta 10.000 operaciones. Pero aquí, fíjate, es donde entra una regla académica que, bueno, siempre genera muchísimo debate en las clases. Para calcular este Big O en el mundo académico, se eliminan las constantes matemáticas. ¿Cómo que se eliminan? Sí, si tu algoritmo hace 4 recorridos completos por los datos, es decir, tarda matemáticamente 4 por n pasos, a efectos de escribir el Big O en la pizarra, ignoras el 4. Se clasifica simplemente como una complejidad O de n, como si fuera uno solo. Vale, frena otra vez, porque aquí la academia teórica y el mundo empresarial del día a día chocan de frente a más de 100 por hora. A ver. ¿Cómo que me ingoren el 4? En un negocio real, si el procesamiento nocturno de las transacciones de un banco tarda 1 hora en lugar de 15 míseros minutos, porque el programador hizo un algoritmo que hace el mismo trabajo 4 veces más lento, al banco le importa muchísimo ese 4. Son recursos, es dinero puro, son cuellos de botella para los clientes. ¿Por qué las ciencias computacionales descartan esa constante como si fuera basura? Es una excelente objeción pragmática, desde luego. Y pasa mucho. La respuesta es que el Big O no está diseñado para medir el cronómetro de tu reloj hoy con bases de datos pequeñas o medianas. Trata sobre la escala al infinito y predecir el colapso futuro de un sistema. A ver, explícame eso. Piensa en 2 corredores de maratón. Uno tiene una velocidad constante brutal desde el principio y el otro acelera de forma exponencial, multiplicando su velocidad aunque empiece mucho más lento en el kilómetro 1. Vale, me sitúo. Un algoritmo horriblemente diseñado con complejidad cuadrática, ese O de n al cuadrado, podría ganarle al otro hoy si los datos son poquitos. Pero, y esto es una certeza matemática ineludible, a medida que la cantidad de datos crezca y tienda a millones o miles de millones, el algoritmo ineficiente será aplastado y superado por el algoritmo lineal, sin importar en absoluto si este último tiene que dar 4 u 8 vueltas constantes a los datos. ¡Ostras! A escala infinita, las constantes iniciales son, literalmente, polvo frente a la violencia extrema de una curva exponencial.
La notación asintótica te protege de construir algo que funcione hoy, pero estalle y hunda la empresa mañana cuando por fin tengas éxito y crezcas. Nos protege del propio crecimiento. Es alucinante ver cómo todo esto encaja a la perfección. La verdad es que hoy hemos levantado de verdad el capó de la tecnología moderna. Ha sido un viaje intenso por las tripas del software. Y tanto. Hemos visto cómo logramos abstraer la realidad cortando con bisturí, cómo mapeamos esa información en memorias volátiles usando punteros a modo de mapa del tesoro. Comprendimos por qué a veces un simple array rígido es infinitamente mejor que una lista dinámica flexible que vuelve absolutamente loca a la caché de la CPU. Así es. Organizamos colas justas en impresoras y pilas inmediatas en botones de deshacer. Recorrimos árboles binarios para encontrar un dato entre 1 billón en apenas 30 pasos. Y terminamos midiendo el peso matemático del infinito con la notación Big O. Yo creo que comprender todo esto es un antídoto magnífico contra la idea generalizada de que la informática es magia incomprensible. Todo diseño de software es, en el fondo, una negociación constante, un tira y afloja. Un equilibrio. Exacto. Sacrificas memoria para ganar velocidad de procesamiento o cedes flexibilidad para asegurar una estabilidad férrea en un avión. Cada vez que hacemos scroll en un muro de noticias, el dispositivo que tenemos en las manos está tomando estas mismas decisiones invisibles a una velocidad inconcebible. Y para cerrar, me gustaría dejar sobre la mesa una idea, para darle una vuelta de tuerca a todo este tema que hemos hablado. Dispara. Hoy hemos usado situaciones humanas constantes, desde cines enormes hasta escritorios desordenados, para entender cómo deciden y cómo estructuran la memoria las máquinas. Pero, ¿y si miramos el espejo a la inversa? Si usamos estas mismas reglas computacionales tan precisas para analizar el cerebro humano, ¿cómo demonios funciona nuestra propia memoria? Ostras, esa es una pregunta inquietante y maravillosa a la vez. Pensemos en ello un segundo. Cuando estás intentando recordar un nombre por la calle, tienes la cara de la persona en la mente, sabes que empieza por M, lo tienes en la mismísima punta de la lengua, pero el cerebro se queda completamente en blanco. ¡Qué rabia da eso! ¿Estamos sufriendo un fallo de caché masivo en nuestro propio hardware cerebral? ¿Serán nuestros recuerdos realmente listas dinámicas, superfragmentadas en el cerebro, guiadas por débiles punteros emocionales que a veces se rompen y apuntan al vacío? Madre mía. ¿O tenemos una estructura jerárquica firme, un gran árbol escondido en algún lugar de la corteza cerebral? Es fascinante pensar que, al esforzarnos tantísimo en construir arquitecturas invisibles perfectas para las máquinas, quizá, solo quizá, estamos descubriendo y replicando sin darnos cuenta la asombrosa forma en la que los humanos organizamos el pensamiento. Un eco de que, debajo de tanto silicio y metal, los cimientos siguen siendo increíblemente humanos. Hasta el próximo análisis a fondo.